mariñeiros pro mar. Non te aflixas, Marusiña, porque cada noite o claro luar regresará. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que viran asiña. Vense brancas a la lonxe voar, tres gavotas nun outeiro. Marusiña, lonxe a lanchas están dos mariñeiros do seito. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, pero o corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, pero o corazón de los suspirar o latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que viran asiña. Y si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Y si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Y si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán. Os poñemos en modo avión, pero ainda así veredes como vai sonar algo. Ben, imos dar comenzo esta cuarta conferencia coloquio deste 16 ciclo. Bueno, estuvemos calculando a conferencia número 124 desde que empezamos esta aventura, e bueno, con un afán de seguir en esta dinámica. Agradecer, como sempre, antes de comenzar, ao Concello de Outes, por suposto, o Centro Social, o Centro de Saúde, a USC, que, como sabedes, este ano está detrás tamén colaborando con nós e nos dará un diploma para a xente que asiste ao número de clases, bueno, como xa explicamos outras veces. A Asociación Cultural Terra de Outes, Vicente, sempre grazas, que sempre nos fai o reportaxe e xa nos coloca na nube antes de que acabe a conferencia. A Disbismur, que é a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, que é a que nos fai o detalle que lle damos a ponente, que xa debe ter. Este é o terceiro. É a terceira vez que nestas 124 charlas que temos en Outes, Pilar pasa por aquí. A Xerencia de Xestión Integrada, por suposto, que é a que nos dá o visto bo para que estas charlas se celebren. E, como sempre, a todas e a todos, por suposto, porque sin vos isto non ten sentido nunca. Hoxe temos, a verdad, unha sorte outra vez de ter a Pilar. Cada vez que a traemos, pois a verdad é que
e que é moi agradable, unha persoa moi didáctica, unha persoa moi amena, unha persoa que, bueno, se xa a coñecedes a nivel clínico, porque probablemente algún de vos sexa paciente de Pilar, pois xa a coñecedes, pois pouca explicación ten, pero bueno, a nivel didáctico e a nivel de explicar unha patoloxía complexa como a patoloxía cardíaca, o órgano máis importante, quizá co cerebro que temos no corpo, pois todo o que rodea esa patoloxía cardíaca, que é o que vamos a falar hoxe, e como prevenir que esa patoloxía non se produza, pois deso nos vai a falar Pilar Mazón, ela é profesora e xefa, non sei se te puso xefa de servizo, casi, de sección, bueno, que tedes así moi xefe de sección no clínico, e, bueno, leva tamén moitos anos no clínico, leva, bueno, pois, unha actividade sempre relacionada á cardioloxía, e, bueno, veredes que vai a ser unha delicia, como sempre, escoitar pois algo de corazón, algo tan ben explicado como nos lo explica Pilar, e que ao final pois podamos sacar esas dúas, tres ideas, conceptos que nos interesan a todos, por eso estamos aquí en estas charlas. Moitas grazas a todos e a todos. Pilar, cando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos, y lo primero me voy a disculpar porque voy a hablar en castellano. Yo llevo más de 20 años viviendo aquí, soy asturiana y sí que sé gallego, entiendo gallego, pero me expreso mejor en castellano y creo que todos me van a entender. Bueno, quiero agradecer, como es lo normal, al doctor Dios. Ya, como él decía, es la tercera vez que vengo. Cuando me llama siempre digo que vengo encantada y él lo sabe. Y bueno, les agradezco mucho que estén aquí. Hay caras que para mí son bastante conocidas, algunos porque son pacientes que yo veo en la consulta y otros porque son personas que vienen acompañando a algún otro familiar. Me pedía el doctor Dios que hablara de... ¿Pasa con esto, sí? Este era el título, ¿no? Patologías cardíacas y factores de riesgo cardiovascular. Entonces, por un lado, voy a hablar de los factores de riesgo cardiovascular, que, como él dice muchas veces, nos van avisando para que podamos prevenir que aparezcan después realmente las patologías cardíacas. Y también voy a hablar de los 3 tipos de enfermedades o patologías cardíacas más frecuentes que vemos en la consulta, y que además yo me doy cuenta que a veces cuando viene alguien y le decimos usted tiene una arritmia o usted tiene una insuficiencia cardíaca, parece que damos por supuesto que la gente sabe lo que es eso, y realmente no tienen por qué saberlo si no les explicamos un poquito con detalle. Entonces, antes de meterme en los factores de riesgo cardiovascular, les nombro las 3 principales enfermedades que hay del corazón, que además muchas veces se mezclan. Una cosa que llamamos cardiopatía isquémica, que luego comentaré un poco lo que es, lo que conocemos como fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Estos son los 3 principales problemas que vemos los cardiólogos, y probablemente que vean también la mayoría de los médicos de atención primaria. De tal manera que estos 3 libros, porque esto realmente son unos libros que hemos escrito médicos de atención primaria del área de Santiago y Barbanza, con los cardiólogos del hospital y con médicos también pues, de medicina interna, neurólogos, una serie de especialistas de otras materias, y porque esto, como decía, son los 3 problemas más frecuentes y tenemos que verlos entre diferentes médicos. No solo el cardiólogo ve esto, no solo el médico de atención primaria ve esto, sino que somos varios los que intervenimos en estas enfermedades, y es importante tener unos documentos, tener unos protocolos comunes. Pero claro, antes de que aparezcan estas enfermedades, sabemos que hay algo que las puede provocar, y esto es lo que se llama los factores de riesgo. ¿Y qué son los factores de riesgo? Pues como pone aquí, son características biológicas, algo que nos pasa en el organismo o algún tipo de conducta, alguna manera de ser que tenemos que aumenta la posibilidad. Es como si tuviéramos más papeletas para acabar teniendo una enfermedad del corazón
que muchas veces puede ser la que haga que estemos en el hospital o incluso la que nos lleve a fallecer por esta enfermedad. Entonces, estos factores de riesgo cardiovascular lo que van haciendo es van dañando las arterias, van dañando los vasos por donde va la sangre al resto de todos los órganos, ¿no? Las que van al corazón, las que van al cerebro, las que van a las piernas, y este problema que va afectando a la circulación de estos órganos, pues al final va a hacer que fallen los riñones, que falle el corazón, que falle el cerebro, etc. Y además, esto empieza desde muy jóvenes. Aquí en esta imagen, que se supone que es un vaso sanguíneo, vemos cómo se va estrechando, se va acumulando aquí la grasa, se va atascando la circulación y empieza muy desde, no voy a decir tanto como niños, pero casi. Si no ponemos un remedio a que esto se evite desde edades muy tempranas, al final, claro que van a acabar apareciendo los problemas. Entonces, claro, si sabemos cómo se van a provocar, lo lógico es que intentemos evitarlo. Algunos sí se pueden evitar, otros vamos a ver que no, porque hay personales. Bueno, los personales, el principal es la edad. Aquí claramente no se puede evitar, vamos a ir aumentando de edad. El ser hombre o mujer también tiene relación con tener más o menos de estas enfermedades, lo cual también es algo que no podemos evitar. La historia familiar, si alguna persona anterior, pues padres, tíos, hermanos, etcétera, tienen alguna enfermedad del corazón, en algunos casos es más fácil que nosotros también la tengamos. Y si hemos tenido ya antes alguna cardiopatía o una enfermedad, pues también es más fácil volver a repetirlo. Después hay los que se llaman del estilo de vida. Estos sí que son fundamentalmente los más evitables, en los que más podemos hacer y sobre todo en los que es importante actuar ya desde los niños. El tipo de comida que tomamos, el fumar o no fumar, esto probablemente es el peor de todos los factores de riesgo, porque además este es el que cuando se evita, se deja de fumar, mejora muchísimo el pronóstico de la gente. El alcohol en grandes cantidades también es muy perjudicial, y ser sedentario, hacer poco ejercicio, no moverse. Esto del estilo de vida es donde probablemente más estemos fallando, porque luego vamos a ver que hay otros factores de riesgo para los que hay pastillas, para los que hay medicamentos, y ahí sí que tenemos más éxito, pero en todo lo relacionado con el estilo de vida probablemente es donde menos estemos mejorando. Y luego ya los que se llaman biológicos, los que ya son del propio organismo, como es pues tener la tensión alta. Todos sabemos lo problemático que es tener la tensión alta, no solo para el corazón, para el cerebro, hemorragias, etcétera. Tener el colesterol alto, las grasas en la sangre que se van a ir pegando ahí por dentro de los vasos sanguíneos y los van a atascar. La diabetes, tener el azúcar alto, también si está mal controlado va a pasar lo mismo, y la obesidad. Muchos están muy relacionados, porque el ser sedentario, el hacer poco ejercicio, pues va a favorecer ser obeso. El ser obeso va a favorecer que aparezca diabetes. El tener diabetes va a aparecer más hipertensión, con lo cual al final hay unos mecanismos comunes que van a hacer que todo esto vaya empeorando. Había comentado que entre los personales el principal, como vemos aquí, es la edad, ¿no? Claro, con la edad lo que sucede es que aquí no tenemos mucho que hacer, y tampoco es que esto sea malo, todo lo contrario, pero claro, siempre se habló de la pirámide poblacional, ¿no? Nuestra población, pues hace 40 años, en el año 81, esto era realmente una pirámide, había mucha más gente, niños pequeños, las edades aquí de abajo, hasta los 25 o 30 años, estos eran la cantidad de niños que había con esta edad, y según iba aumentando la edad, cada vez había menos personas. Afortunadamente, con los avances de la medicina y de la sociedad en otros términos,
se ha ido aumentando la esperanza de vida. Vivimos más años, pero claro, lo importante es vivir con salud, o lo más sanos posible, ¿no? Entonces, de esta pirámide, ya en el año 17 esto ya empieza a cambiar, ¿no? Al ir envejeciendo, pues y al ir habiendo un descenso de la natalidad, cada vez hay menos niños, menos gente joven, y en el año 17 destacaba sobre todo la gente de edad media de la vida, ¿no? Pero los cálculos, si seguimos así, son que para dentro de menos de 10 años pues va a ser completamente una pirámide invertida, va a haber muchísimos menos niños que gente mayor. ¿Qué pasa? Que la gente mayor es la que más enfermedades tiene, por lo cual tenemos que intentar evitar añadir otros problemas. No podemos evitar la edad, afortunadamente vivimos cada vez más, pero tenemos que evitar añadir a los años todo lo otro, ¿no? Y todo lo otro es esto, que además estos son unos datos que año tras año se van reiterando sin apenas modificarse. Y además cuando lo vemos así de lejos a mí realmente me extraña. Pero esta estadística se mantiene, que el 24% de la gente fuma. A mí me parece que es una barbaridad. Yo, de la gente que conozco, esto sería 1 de cada 4 que fuman. A mí me da la impresión de que fuma menos gente. Pero cuando sacan las estadísticas que salen, cuando el Día Mundial del Tabaco y eso, sigue habiendo esta cantidad de fumadores. La mitad de las personas tienen sobrepeso o tienen obesidad. Prácticamente la mitad la tensión alta. 1 de cada 5 por lo menos el colesterol. Más del 10% diabetes. Entonces, claro, si todo esto lo vamos acumulando a lo largo de los años, pues al final todas estas papeletas que hemos ido comprando o nos han ido regalando a lo largo de la vida, pues se van a traducir en que nos toque el premio, en este caso negativo, de la enfermedad cardiovascular, que además no afecta solo al corazón, todos los vasos del cuerpo, todas las arterias pueden ir enfermando, con lo cual al final se trata de una enfermedad muy general, no solo es un problema concreto del corazón, sino que es un problema que podríamos llamar sistémico. Y además, cuando el problema aparece, es lo que se llama la punta del iceberg, ¿no? Nosotros muchas veces solo vemos esto. Vemos el enfermo aquí que tiene un problema del corazón, porque ha tenido un infarto, que tiene un problema, que ha tenido un ictus, que tiene un problema de arritmias, etc. Solo vemos esto, pero es que debajo de esto hay muchísima otra, a lo mejor no es enfermedad que haya dado la cara, está tapada, la parte de abajo del iceberg no la vemos, pero el riesgo cardiovascular está ahí. Entonces, claro, es muy importante tener alguna manera de saber el riesgo que tiene la gente. ¿Cómo podemos calcular si una persona va a tener en los próximos años un infarto o por lo menos está en peligro de tener un infarto, de tener un ictus? Entonces, claro, para esto hay mucha investigación. Las sociedades científicas españolas, europeas, americanas, tienen datos de millones de personas y entonces han ido analizando qué riesgo se le puede aplicar a cada persona según sus factores, ¿no? El que es hipertenso, el que tiene diabetes, según la edad. ¿Cómo podemos calcular, cómo podemos intentar adelantarnos a que aparezca el problema? Pues lo primero es conocer, ¿no? Primero hay que saber el riesgo de las personas. Entonces las sociedades científicas periódicamente publican documentos y con estos documentos nos enseñan a calcular el riesgo que tiene la gente, ¿no? Entonces hacen como unas tablas con unos cálculos estadísticos de millones de personas y entonces dicen, bueno, los hombres a un lado, las mujeres a otros, porque sobre todo en las edades más jóvenes de la vida, las mujeres tenemos mucho menos riesgo de las enfermedades del corazón, porque las hormonas nos protegen.
A partir de la menopausia, cuando baja ya el nivel de las hormonas femeninas, ya los riesgos se van igualando. Y entonces aquí se ve que el lado de aquí de la izquierda es el de las mujeres, el de la derecha el de los hombres. Lo rojo es lo más grave, más riesgo. Entonces, fijándonos, vemos que las mujeres durante muchos años pues tienen verde, amarillo, que es poco riesgo o riesgo moderado. Y en cambio ya llega un momento en que el rojo es riesgo muy alto. En cambio los hombres pues tienen mucho más riesgo en general. También en estas tablas separan fumadores de no fumadores. Y también separan tener el colesterol normal o alto y tener la tensión normal o alta. Entonces, aplicando unas fórmulas matemáticas, pues sacan un número. Y en la tabla nos lo ponen en colores para que nos demos bien una impresión, ¿no? Entonces dicen, pues esta persona que tiene tantos años, que fuma, que tiene tanto colesterol o tanta diabetes, si esto no lo controla, en los próximos 10 años, pues tiene una posibilidad de un 30 o un 40% a lo mejor de que le dé un infarto o que le dé un ictus. Y entonces a veces personas que se encuentran bien porque no les duele nada, porque no tienen fatiga, porque no se marean ni nada, se cree que están sanas porque se encuentran bien y resulta que sacamos nuestra tabla de colores y vemos que tienen la tensión alta, que tienen el colesterol, que fuman, etcétera, y resulta que a lo mejor están en más peligro que otra persona que a lo mejor ya ha tenido una enfermedad pero está muy bien controlado, ¿no? Entonces a veces el riesgo es importante conocerlo porque podemos pensar que estamos sanos y realmente estar en una situación bastante delicada. Sí que es cierto que cuando vemos estas tablas, esto se hace para todos los países de Europa. Y curiosamente o no, en España es de los menos malos. Los países de toda la zona de Rusia y por ahí tienen rojo, ahí tienen muchísimo riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y España, estamos en verde, como está Francia, como están los Países Bajos, como está Suiza, y el verde es el menor riesgo. No quiere decir que no tengamos ningún riesgo, porque incluso dentro de España hay diferentes niveles de riesgo entre unas comunidades y otras. Pero por lo menos dentro de lo que es Europa es de los que menos mal estamos. No quiere decir que estemos bien porque el riesgo persiste. Entonces, si una vez que hemos calculado el riesgo a una persona, sabemos que puede tener un infarto, un ictus o algo en los próximos años, pues antes de que aparezca hay que buscar la manera de disminuir este riesgo, de intentar por todos los medios que si estaba en una zona roja, baje a naranja o idealmente a verde, ¿no? Llega un momento que por la edad ya el riesgo no lo vamos a poder anular del todo, pero sí por lo menos disminuirlo bastante. Esto es lo que se llama la prevención primaria, es decir, las personas tienen sus riesgos, tienen sus factores, pero no ha tenido todavía ninguna enfermedad, no se ha manifestado clínicamente. Entonces hay que intentar evitarlo y lo conocemos como prevención primaria. Como decía antes, lo más importante es intervenir sobre todo ya desde los niños, aunque nunca es tarde para hacer las cosas bien, con lo que se llama el estilo de vida cardiosaludable o el estilo de vida saludable. Desde luego no hay ninguna duda que lo primero es no fumar. Todos los fumadores deben dejar de fumar, hay que ayudar con tratamientos, con terapias de psicología, con lo que sea, pero el tabaco no hay ninguna duda que es un veneno, sobre todo un veneno para el problema de la circulación de la sangre, también para el problema pulmonar. Y también evitar el tabaquismo pasivo. Antes a esto no se le daba mucha importancia, pero lo primero que se vio cuando empezaron las medidas de prohibir fumar en los lugares públicos
es que disminuyó el número de infartos en personas no fumadoras, o sea, gente que antes estaba rodeada de fumadores empezó beneficiándose en cuanto se aplicaron estas medidas. Lo siguiente es hacer ejercicio físico. Por lo menos pone aquí 150 minutos a la semana, esto apenas son 30 minutos diarios. Esto es un mínimo que todo el mundo debe de intentar hacer, incorporar a su rutina de todos los días salir a andar o ir a hacer algún recado un poquito más lejos, dejar el coche, y también en los niños. Los niños, antes, yo cuando era niña, nos entreteníamos saliendo a jugar a la calle, estando en la calle siempre. Ahora los niños están en casa, están con las consolas, están con los ordenadores, y excepto algunos que tienen afición a un deporte, la mayoría de los niños son mucho más sedentarios que lo que éramos los de las generaciones anteriores. Y dentro del estilo de vida cardiosaludable, el tercer pilar de esto es la dieta, ¿no? Es una dieta que nos haga mantenernos en un normopeso. No hace falta estar absolutamente delgado, pero evitar el sobrepeso y la obesidad. Entonces aquí sí que hay una serie de recomendaciones dietéticas que además en nuestro país, que probablemente sea también una de las cosas que favorece que países como España y Francia no tengamos tanto riesgo, es probablemente el tipo de dieta, ¿no? Hasta el punto de que hace unos años se publicó este estudio, que realmente yo creo que es el único estudio como tal que voy a comentar, que se llama Predimed, porque fue un estudio que se hizo famosísimo. Se hizo en España, pero se publicó en la revista de medicina más prestigiosa del mundo. Y salió en las revistas y en los periódicos de Nueva York, en las televisiones, en todo el mundo, y era un estudio con personas sanas que se les daba una dieta normal, pero bueno, con unas recomendaciones de comida saludable. A otro grupo se les daba la misma recomendación, pero además un aceite de oliva virgen extra, y a otros la dieta saludable desde luego y frutos secos. Y al cabo de 5 años se comparó y se vio cómo las personas que habían tomado, aparte de una dieta sana, aceite de oliva, o aparte de una dieta sana, frutos secos, tenían menos problemas cardiovasculares que las otras, ¿no? Entonces, esto fue algo muy comentado que causó que en otras recomendaciones de las sociedades científicas se insistiera mucho en incorporar este tipo de alimentos a la dieta. Esto es lo que se llama la dieta mediterránea. Aquí en Galicia hay un movimiento que es el movimiento de la dieta atlántica en Galicia, y bueno, se ha extendido también a comunidades de alrededor. Bueno, hay quien dice que es prácticamente lo mismo la dieta atlántica que la dieta mediterránea. Hay algunas pequeñas diferencias, a lo mejor en la cantidad pues de cereales que se toman más en zonas más mediterráneas, y en Galicia pues que se toma más patata. O sea, hay algunas medidas un poquito diferentes, pero todas se basan en tomar más pescado que carne, tomar el aceite de oliva como aceite fundamental, tomar pocas grasas y beber bastante agua, poco alcohol. Son muy parecidas, ¿no? Y tanto un tipo como el otro han demostrado mantener el peso y sobre todo evitar pues que se descontrole el azúcar, el colesterol, etc. Entonces, sabemos que hasta aquí esto prácticamente depende de nosotros, lo del estilo de vida. Y después hay otros factores de riesgo, lo que llamábamos los factores de riesgo biológicos, que para estos hay medicamentos, ¿no? Entonces, el primero es controlar bien la hipertensión arterial. Aquí con la hipertensión a veces la gente desconfía un poco, y yo lo entiendo, porque primero lo normal era tener 160 si uno tenía 60 años, luego no, había que tener 120, luego 140, entonces parece que a veces vamos cambiando un poco los criterios, y también
las personas a veces dicen, pues es que yo estoy acostumbrado a tener esta tensión y si me baja mucho me mareo, o otras personas me sube mucho y lo notan y otras no. Entonces, bueno, hay que intentar entre todos buscar una cifra que pueda ser sobre todo saludable y evitar complicaciones a largo plazo. Lo ideal es tener menos de 13,8, es decir, 130-80. Depende después de algunas otras personas, si tienen la edad más avanzada, si tienen otras enfermedades, que dicen en vez de 130, 140. Bueno, hay que andar ahí, más o menos 130, 140, la alta que llamamos, y 80 la mínima. Y también es importante que la gente sepa cuál es el objetivo que tiene que alcanzar. Y con la tensión, si tienen un aparato de mirar la tensión en su casa, mucho mejor. Porque cuando vienen al médico, vienen al centro de salud, vienen al hospital, a veces con prisa, gente en la sala de espera, ruido, follón, se les mira la tensión a toda prisa y muchas veces esa tensión no es válida. El que tiene en su casa un aparato de tensión que compruebe que está bien calibrado, esa es la información más importante para saber si está bien controlado, porque es que si no, vamos a empezar a usar medicinas. Esto, sin meterme en detalle en el tipo de pastillas, es para ver que a veces damos una pastilla, 2 pastillas, 2 medicinas en la misma pastilla, 3 medicinas en la misma pastilla, y a veces las personas no se controlan bien la tensión, o bien porque la cifra que tenemos no es muy fiable, o bien porque las medicinas, las pastillas, a veces también hay que buscar cuál es la mejor para cada persona. No es esto de lo mismo para todos, ¿no? Entonces, para la tensión nos tenemos que quedar con la idea ese de 13 o 14 de máxima y 8 de mínima. ¿Cuál es el siguiente control importantísimo del riesgo cardiovascular? El nivel del colesterol. El nivel del colesterol, además, viendo los colores amarillo, naranja, rojo claro y rojo oscuro, pues es lo de antes. Las personas que tienen más riesgo, están en rojo más oscuro, el colesterol tiene que estar más bajo, ¿no? Entonces, hablamos del colesterol que se llama LDL, el que decimos que es el colesterol malo, que es el colesterol que se pega dentro de la pared de los vasos. Según que la persona ya haya tenido un infarto o un ictus o alguna enfermedad vascular, el nivel que tenemos que alcanzar cada vez tiene que ser más bajo. La gente que lleva años con enfermedad del corazón lo sabe, dice, pero antes no era 100, bueno, antes era 100, luego eran 70, y luego si usted tuvo un infarto son 55, entonces parece que no tenemos fondo, pero es que los estudios que se han hecho han demostrado que realmente tener el colesterol muy bajo protege mucho y no da ningún problema. Hay muy pocas personas que tienen dolores musculares, y alguna muy rara vez que se le alteran un poco las pruebas del hígado, pero son poquísimas personas y desde luego el beneficio que da a millones de personas tomar medicamentos para bajar el colesterol contrarresta de sobra que en algún pequeño porcentaje haya efectos que llamamos secundarios, ¿no? Aquí además tenemos varias medicinas y varias medicinas que son muy eficaces, o sea que no voy a decir que podemos controlar el colesterol a todo el mundo si queremos, pero sí que es cierto que hay las famosas estatinas que tienen por un lado mala prensa, detractores, pero que han salvado millones de vidas, que lo que hacen es que no se genere tanto colesterol en el hígado. Si con esto no es bastante, tenemos esto del medio, ezetimibe. Esto es un medicamento que actúa de otra manera. Lo que hace es que no se absorba tanto colesterol de los alimentos. Entonces a veces se combinan. Y después ya queda eso del final, IPCSK9, estos ya son medicamentos muy novedosos, son algo que se llaman anticuerpos, son inyecciones que se ponen cada 2 semanas o cada mes, ya muy restringidas a personas que a pesar de las dosis más altas de lo otro o porque no lo toleran, necesitan bajar el colesterol sí o sí. Entonces aquí sí que tenemos armas, pero desde luego todo esto no sustituye el que hagamos una dieta, porque todos tenemos amigos y conocidos
de salir a cenar, ponerse morados y con el postre decir, ahora me voy a tomar la estatina, ¿no? Como cuando comemos y luego nos tomamos la sacarina. Entonces, todo esto hay que combinarlo con lo que habíamos dicho antes. Y luego nos queda la diabetes. La diabetes, sobre todo el problema fundamental, no es la diabetes de los jóvenes, de los niños, que esos tienen un problema que su cuerpo no produce la insulina. El problema es la diabetes de los adultos. La diabetes de la gente que a veces es por obesidad, a veces es por sedentarismo o a veces también tiene otros problemas que la provocan. Pero lo importante es que para la diabetes también hay un tratamiento y ya no utilizamos tanto el nivel de azúcar, si tengo 120, 150 o 80. Se utiliza este otro marcador. Este marcador es cuánto azúcar toman los glóbulos rojos. Y entonces es cómo estuvo el azúcar de media 2 o 3 meses antes. Ve, hay una cifra, esta cifra 7%, es un poco lo que se busca. Con lo cual, si uno es una persona joven que tiene muy poca enfermedad, pues nos interesa que esté mucho más bajo. Cuanto más controlado esté la diabetes, mejor. Si es una persona más mayor, que tenga pues, problemas del riñón o que tenga alguna otra enfermedad que le vaya a limitar su vida, pues a lo mejor no hay que ser tan estricto en el control de la diabetes. Pero el 7% también es una cifra que a veces nos gusta enseñar a la gente y decir, mire, usted tiene este colesterol y tiene esta cifra de control de la diabetes, y a la gente también le motiva saber que se está controlando. Para controlar la diabetes, aquí ya no me meto en detalle, hay montones de pastillas, hay insulina y ahora también hay unos tratamientos nuevos que son también inyecciones que se ponen una vez a la semana. Así que también para controlar la diabetes tenemos armas, ¿no? Con lo cual tenemos armas para los factores que llamábamos biológicos, hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes, pero para lo demás ahí depende mucho de nosotros, el no fumar, el hacer ejercicio, etc. Pero claro, si todo esto fracasa o intentamos lo mejor, pero la enfermedad evoluciona, pues voy a dar unas pinceladas para que a todos nos suene qué son estas 3 patologías tan frecuentes que decía. Lo primero, la cardiopatía isquémica. Entonces, la cardiopatía isquémica, como pone aquí, isquemia quiere decir falta de sangre y se debe a que se interrumpe el flujo sanguíneo por las arterias que llevan la sangre al corazón. Se va estrechando y al final se puede tapar eso con un coágulo, con lo cual la zona del corazón donde tiene que ir la sangre a través de esta arteria, pues aquí no llega la sangre. Entonces eso es lo que va a provocar el síntoma fundamental, que es el dolor torácico, ¿no? Entonces esto puede acabar provocando un infarto si se mantiene un rato tan largo que esa zona de músculo se muere. Otras veces, si es solo un tiempo que no llega a provocar la muerte de esa zona del músculo, pues este dolor lo conocemos como angina de pecho. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Esto muchos de ustedes lo habrán visto, se lo habrán hecho. Puede ser haciendo un electrocardiograma, y a veces ya el electrocardiograma vemos que hay alteraciones. Otras veces en el electrocardiograma no vemos nada y podemos recurrir a pruebas de esfuerzo. Pruebas de esfuerzo que, como van a hacer que el corazón se acelere y necesite que le llegue más sangre, si esa arteria está un poquito atascada, en reposo a lo mejor es suficiente la sangre que pasa, pero con el esfuerzo puede ser insuficiente y aparecer ahí el síntoma. Muchas veces tenemos que hacer el cateterismo. ¿El cateterismo en qué consiste? En meter un contraste por un tubito muy fino, que ahora se mete siempre por el brazo, llega hasta el corazón y vemos cómo se rellenan las arterias. Esta es la que se llama la arteria coronaria derecha y esta es la coronaria izquierda. Son las arterias que llevan la sangre al corazón y que se llaman coronarias porque hacen como una corona en el corazón. Aquí se ve muy bien, estas arterias están perfectamente lisas y se rellenan muy bien. En cambio, por ejemplo,
Aquí vemos una arteria que justo viene por aquí el contraste y aquí de repente deja de verse la arteria y sigue el contraste. Bueno, pues esto es una obstrucción que hay que intentar resolver. ¿Y cómo se resuelve? Pues se resuelve con estos tratamientos. Estos son, la verdad, unos tratamientos que han revolucionado por completo el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Antes solo había medicinas para que el corazón no se acelerara, para que la tensión no subiera, pero con este tratamiento se consigue resolver esta especie de atasco que hay en la arteria. Se mete un tubo muy fino, una cosa que se llama un catéter, como un cable, y este cable, aquí veis que hay grasa que está cerrando la arteria. Este cable lleva como un globo, y alrededor del globo un pequeño muelle, como los muelles que había en los bolígrafos. Se mete dentro de la arteria, se abre el globo, se expande, queda el muelle y se retira. Y entonces de esta arteria vamos a pasar aquí. Entonces, si repetimos el cateterismo, vemos que donde estaba completamente obstruido la arteria, pues ahora se ha recuperado y vemos cómo pasa bien la sangre. Entonces, alguien que ya ha tenido esto, vale, esto se lo hemos resuelto, pero esto no cura la enfermedad, esto solo ha resuelto este problema. Esto solo ha resuelto el problema, pero esta persona sigue teniendo riesgo cardiovascular, esta persona hay que seguir protegiéndole. Y entonces, el tratamiento que hay que ofrecerle ahora ya lo vamos a llamar prevención secundaria. La prevención primaria era para evitar que esto apareciera. Ha aparecido el problema grave, agudo de este momento, lo hemos arreglado, pero tenemos que evitar que vuelva a aparecer. Y esto se llama prevención secundaria. Entonces, en la prevención secundaria, más que nunca, hay que insistir en el estilo de vida. Muchas veces los pacientes se pueden incorporar a unos programas que se llaman de rehabilitación cardíaca, que más allá de lo que es la rehabilitación física de hacer ejercicio, son programas educativos, de dietas, de apoyo psicológico, el que fuma para ayudarle a que deje de fumar, etc. El control estricto de los factores de riesgo, antes lo habíamos visto, si uno no tenía ninguna cosa muy grave, pues el colesterol a lo mejor lo teníamos que tener en 100, pero el que ya ha tenido un infarto o una enfermedad como ese que le hemos tenido que meter un muelle en una arteria, ya hay que bajarlo mucho más. Y luego una serie de medicamentos, unos medicamentos para que el corazón no se acelere, otros que no suba la tensión, las famosas estatinas, y cuando ponemos estos muelles es muy importante durante un tiempo medicamentos que eviten que se formen coágulos y que tapen ese muelle, ¿no? Que es esto que se llama antiagregantes plaquetarios, que es de la familia de la aspirina. Aquí se ponen varios y según va pasando el tiempo se van ajustando. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas que antes no tomaban ninguna pastilla, se creía que estaban sanos, han tenido un problema de cardiopatía isquémica y tienen que quedar para toda la vida con estos tratamientos de prevención que no les vuelva a suceder. Y un par de comentarios más sobre las otras enfermedades tan frecuentes que vemos siempre. La fibrilación auricular. Esto es una arritmia. Llega la gente a la consulta porque alguien le hizo un electrocardiograma y le dijeron, tiene usted una arritmia, vaya al cardiólogo. Y esto es frecuentísimo. ¿Y qué es la fibrilación? ¿Qué es esta alteración del ritmo cardíaco? Bueno, en condiciones normales, para que el corazón funcione y se contraiga 60 veces por minuto, 70, 80, las veces que se contrae, hay como unos impulsos eléctricos, ¿no? El corazón funciona porque aquí, en la parte alta de la aurícula derecha, hay unas células automáticas que mandan impulsos. En condiciones normales, 70, 80 impulsos por minuto. Y ese impulso se transmite al resto del corazón y el corazón se contrae. Y esto, en condiciones normales, es así.
¿Qué pasa cuando hay una arritmia? Que esto deja de ser ordenado y regular y empiezan a aparecer, en vez de solo estas células que son las encargadas de verdad de mantener el ritmo, muchas zonas, muchos focos que empiezan a hacer que el corazón se contraiga de una forma completamente desordenada. Y cuando lo vemos, pues vemos que en vez de ir regular y por esta zona, son muchos puntos. Entonces, lo más que se nota cuando surge esto son las palpitaciones. En condiciones normales, si estamos quietos y en reposo, no notamos los latidos del corazón. A lo mejor por la noche, en la cama, si estamos de lado, a veces los notamos. Pero cuando aparece la fibrilación auricular, cuando aparecen las arritmias, sobre todo si son muy rápidas, sí que notamos que el corazón nos late de una forma desordenada. Entonces, el principal síntoma son las palpitaciones, pero la principal complicación son las embolias. El problema de la fibrilación auricular, aparte de que el corazón vaya más o menos acelerado o más o menos desordenado, es que la sangre dentro del corazón, al estar tan desorganizados los latidos, se puede estancar y puede formar coágulos. ¿Y cuál es el problema de esto? Que de repente salga un coágulo disparado y desgraciadamente la mayoría de las veces cuando un coágulo sale del corazón, cuando hay una embolia, va a la cabeza. Y todos conocemos personas cercanas que han tenido una embolia, que han tenido un ictus y sabemos lo demoledor que es, no solo para la persona que lo sufre, sobre todo, sino también para el entorno. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Uno nota palpitaciones o que se marea o que se cansa más y cuando le hacen un electro se ve que hay las rayas del electro aceleradas, desordenadas, sin un ritmo normal que sería este. Y aquí lo pongo un poquito para que se vea un poquito mejor. Abajo esto es un ritmo normal, con los latidos, cuando les toca, de uno en uno, todos iguales, con una serie de ondas concretas según la parte del corazón que se está activando, y esto es una arritmia. No hay relación, los latidos van como quieren y además suelen ir muy acelerados. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues tenemos que hacer varias cosas. En todos los pacientes hay que intentar que la frecuencia cardíaca no sea muy acelerada, que el corazón no vaya a 100, 100 y pico latidos por minuto. Hay que intentar que vaya pues alrededor de 80 o a una cantidad de latidos que no nos den palpitaciones ni nos den fatiga. Esto es importante en todos. Después hay que poner un tratamiento anticoagulante. Habíamos dicho que la principal complicación son las embolias. Esto en los pacientes que sabemos que tienen riesgo. No todos los pacientes con fibrilación auricular tienen el mismo riesgo de hacer una embolia, pero sabemos, pues por la edad, por tener diabetes, por tener hipertensión, hay una serie de criterios, una serie de puntos con los que le decimos a la persona: usted tiene una arritmia y además tiene peligro de hacer embolias, tiene usted que tomar un tratamiento anticoagulante, ya sea síndrome, en algunos casos otros que hay más nuevos, pero esto es si la persona tiene importante riesgo de embolias. Y luego, en algunos casos ya seleccionados, se hacen tratamientos con medicamentos especiales o tratamientos con descargas eléctricas o metiendo cables en el corazón para intentar que se recupere el ritmo normal. Pero muchas veces o no se puede o ni lo intentamos, porque si la persona tiene la arritmia pero está bien controlado y está bien anticoagulado y no le da mucha lata, pues a veces lo más seguro y lo más sensato es dejar la arritmia controlada y estable. Y ya lo último que comento un poco es la insuficiencia cardíaca. Esto también estamos hartos de que la gente le digamos: es que tiene una insuficiencia cardíaca, fue un fallo cardíaco, y la gente pues tampoco tiene por qué saber lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Pues el corazón, como yo decía, cada vez que se contrae, expulsa, bombea la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, pues 60, 80 veces por minuto. Si hay una enfermedad
que está haciendo que el corazón pierda esa fuerza, no es capaz de bombear la sangre suficiente para el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues por un lado aparece la fatiga, que se llama disnea. Disnea es la sensación subjetiva de que uno respira mal. Muchas veces en los informes verán que pone disnea de esfuerzo. ¿Qué es? Que el paciente respira mal cuando hace un esfuerzo. Esto es lo principal que cuenta el paciente, y luego nosotros lo que vemos, que el paciente también nota, es la retención de líquido. El corazón no es capaz de bombear la sangre que le llega y retiene líquido, se encharcan los pulmones, se hincha la barriga, se hinchan las piernas, y estos son los principales datos que nos hacen diagnosticar con la insuficiencia cardíaca antes de hacer ninguna prueba. Pero si hacemos alguna prueba, como por ejemplo una radiografía, pues podemos ver algunas cosas, ¿no? Aquí a la izquierda vemos una radiografía del pecho normal. Esto es el corazón, de color blanco, se ve aquí, la aorta, etc. Y estos son los dos pulmones. El aire de los pulmones en la radiografía se ve negro. Esto es una radiografía normal. Y aquí a la derecha vemos una radiografía donde hay un corazón grandísimo, es prácticamente el doble que esto, y luego se ve, donde aquí los pulmones estaban todos negros, se ve por ahí mucho blanco. ¿Esto qué es? Que el corazón, incapaz de bombear, se va dilatando y va encharcando los pulmones. Entonces esto es una manera de ver cómo esto se refleja en la radiografía. Y otra prueba que le habrán hecho a mucha gente, o de ustedes o los que conocen, es lo que se llama un ecocardiograma. Aquí vemos, con el ecocardiograma estamos viendo cómo se mueve el corazón. Entonces, a ver, con esto no me pasa con esto. A ver, que esto es lo que quería yo. Aquí. No sé si lo ven bien todos, pero esto es un corazón normal contrayéndose normal. Eso es el ventrículo izquierdo, ¿no? El corazón tiene las dos, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y ahí se ve cómo en cada latido el corazón se contrae y la sangre que tiene la expulsa. Y aquí a la derecha, ya de mano, estamos viendo que ese ventrículo izquierdo, esa parte del corazón, está mucho más dilatada. Y cuando vemos cómo se mueve, pues es que se mueve muy poco. Si comparamos cómo se está moviendo el corazón de la izquierda y cómo se está moviendo el corazón de la derecha, podemos entender que ese corazón de la derecha no tiene fuerza y va a hacer que se encharquen los pulmones, se hinchen las piernas, etc. ¿Qué tenemos de tratamiento? Pues tenemos bastantes cosas también. La primero es buscar la causa, porque esto muchas veces es o porque ha habido un infarto, o porque hay una enfermedad de una válvula, o porque hay arritmias. A veces hay alguna cosa que está provocando que el corazón haya fracasado, y eso puede tener un arreglo concreto. Si no, hay que dar medicamentos. Aquí sí que también damos muchísimas pastillas. La gente dice, todas estas pastillas, ¿cómo voy a tomar todo esto? También ha habido estudios que han demostrado cómo con más medicamentos el tener una insuficiencia cardíaca no tiene un pronóstico tan malo como el que tenía hace unos años. Y ya en algunas personas seleccionadas y muy especiales, pues hay que poner unos marcapasos especiales, aparatos dentro del corazón, incluso hay quien puede llegar a necesitar un trasplante cardíaco si fracasa completamente el corazón. Entonces esto resume un poco todo, ¿no? Partimos de aquí, a veces hay influencia de la genética en la que no podemos hacer mucho, pero el estilo de vida y los factores de riesgo, si no prevenimos, si no actuamos aquí al principio de este continuo, de esta progresión, pues esto va a ir dañando las arterias, dañando el riñón, el corazón, etc. Y desgraciadamente pues llegaremos a los problemas finales, no solo cardíacos, sino también cerebrales, a veces demencia, etc. Y bueno, esto es todo. Tengo esta última para agradecer su presencia, que encontré las dos veces que vine. Aquí además estaba el alcalde, entonces, Carlos.
Aquí fue la segunda vez que vine y bueno, espero volver más, que me tengo encantada. Muchas gracias. Amore, io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Tutto il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Amore, io ti amo a te, ti voglio bene. Il cielo feste sarà di nostro amore. Se tu ci resta con me, con te sempre, dalla vita sarò con il mio cuore. Il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità.